Bien, bueno, están comentando de que posiblemente desde mañana se entre con una especie de receso por 2 semanas. No sé si es verdad. Si fuera verdad, yo a través del grupo voy a mandarles láminas de lo que corresponde, no en el sentido de que hagan tareas, sino para que tengan, de manera que cuando retornemos no va a ser inmediato. Si fuera eso, seguramente el miércoles voy a mandar de toda la semana que iba a tocar las láminas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan leer, y si hay esas 2 semanas, pues después de 2 semanas retomamos a través de las láminas para poder continuar. Eso es una información extra, están manejando eso, veremos qué sucede. Si sucede ello, ya saben, les va a llegar láminas de los temas que nos faltan por llevar. Y ustedes, si tienen tiempo, empiezan a leer y comparar con lo del libro, y regresando retomamos a partir de ese punto. Eso no sé es, si se va si se va a llevar a cabo. Entonces ya saben. No sé si alguien tiene algún comentario y sabe más sobre lo que acabo de indicarles. ¿Alguien más conoce algo del Consejo Universitario del día de hoy? Hola Inge, ¿cómo está? Buenas tardes, buen día. Buen día, Álvaro. ¿Cómo está Inge Arispe? ¿Qué dice? Sobre el Consejo Universitario, ¿verdad? Sí, Inge, se ha determinado suspensión de actividades total, tanto administrativas como académicas, en sesión extraordinaria de este Consejo que se ha realizado hoy día, Inge. Por 14 días es, a partir de mañana. eso ya está confirmado. Sí, los representantes docentes y estudiantes de cada consejo, más la FUD y la Federación, han decidido aprobar eso por la emergencia sanitaria. Y se va a adecuar en base a las decisiones que también toma el COE, ¿no ve? Creo que tienes reunión el día de mañana. Vamos a estar ahí. Ya se está eso, Inge, a partir de mañana es. Ya, sí, eso es lo que les decía. Si es oficial, entonces seguramente el lunes no, y si puedo, el lunes voy a mandar las láminas que iríamos a ver estas 2 semanas para que ustedes los tengan. No es necesario que hagan nada al respecto, solo tener y leer los que tengan tiempo, y los que están, bueno, con un familiar, pues es algo difícil. Y una vez que retornemos a clases, voy a empezar a través de las láminas que les voy a enviar. Esto para no romper, digamos, un poco nuestro esquema que hemos estado haciendo, solo por esa situación. Gracias, Álvaro, por la información. Entonces voy a preparar esas láminas para que podamos llevar a cumplir con lo que corresponde al plan global que al inicio les había indicado. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro material el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que les había pedido, cómo determinar y realizar la gráfica. No sé si alguien ha hecho lo que les he pedido para que pueda compartir y mostrar. Caso contrario, voy a continuar yo con la lámina. Bien, no habiendo alguien que comparta. Inge, buenos días. Una consultita, entra un poquito tarde a la clase. Hay un mensaje, una foto que está circulando en indica que se van a suspender las clases. ¿Qué tan cierto, qué tan verdad tiene esa imagen? Al igual que vos estaba preguntando, y Álvaro tiene bastante conocimiento, creo que es parte del Consejo Universitario, ha indicado que a partir de mañana estaríamos en receso por 2 semanas. Es lo que ha comentado Álvaro. Si vos podrías preguntarle a Álvaro, Álvaro podrá indicarte. Gracias, Inge. Gracias.
De nada. Álvaro, si podrías volverle a explicar, por favor, para que los que recién han ingresado puedan tener conocimiento. Bien, habíamos quedado en estos resultados y tenían que ustedes plasmar esos datos en el gráfico que corresponde a la tensión de colector emisor. Disculpen, dije la palabra. Adelante. En Consejo Universal se ha quedado que tanto las actividades académicas como administrativas se van a suspender por 2 semanas, mientras baje el tema de los casos COVID, y eso ha sido el punto más importante que se ha tocado, tanto académico como administrativo, nada más. Bien, gracias. Gracias Álvaro por la información. Bien, continuado, entonces tenían que realizar este gráfico, ¿no? A ver si recordemos. Este gráfico se hace con esta expresión de aquí. Entonces debemos colocar que la tensión de alimentación, es decir, con la ecuación de la malla de salida, es igual a la corriente colector. Vamos a indicar, solo por propósito de cálculo, que la corriente emisor y la corriente colector son iguales. Más que todo, esta igualdad es casi, se puede hacer esta aproximación si beta es mayor a 100. Si beta es mayor a 100, pueden hacer esta aproximación que el error no va a ser grave. Si es menor, puede existir alguna diferencia. Entonces, considerando ello, RC por RE más la tensión colector emisor. La tensión de alimentación corresponde a qué valor? 20. Y la resistencia del colector emisor, si me dan ese dato, este es 20. La resistencia del colector, ¿cuánto es? 2.7 kilómetros. Gracias. Y la resistencia del emisor, 1 kilómetro, creo, ¿no? 1.8 kilómetros. Ya. Gracias. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la tensión de colector emisor cuando la corriente de colector es 0. Cuando la corriente colector es 0, esto va a ser igual a la tensión de alimentación. Y cuando la tensión de colector emisor es 0, la corriente colector es la tensión de colector dividida entre la resistencia de colector más la corriente de emisor. ¿Cuánto da estos valores? Si alguien podría calcular, esto sabemos que es 20. Vamos a indicar que aquí es 20. ¿Y cuánto de esto? 20 sobre 4.44 miliamperes. Entonces vamos a suponer que esto es solo para aproximar 10 miliamperes, la mitad, 4 más o menos por aquí. ¿Y cuánto es el valor de la tensión colector emisor y la corriente colector que hemos calculado? ¿Cuánto es la tensión colector emisor calculada?
11.32 volts, sí. 11, la mitad, un poquito más de la mitad. Aquí vamos a poner 11 punto. 32 volts, sí. Y ahí la corriente debe ser bajo, 1 punto algo, 2 punto algo. 1.92 miliamperes, sí. Ya, si hacían la escala, seguramente va a ser 1.93. Y este es 4, entonces fíjense que la tensión y la corriente más o menos está a la mitad de la recta de carga que se llama. ¿Sí? 11 es más o menos la mitad de 20, algo más de 10, pero no es gran diferencia. Y 1.93 es casi la mitad de la corriente 4.44, es decir, casi es 2. Entonces, más o menos esta polarización está bien centrada en función a la recta de carga. Ahora, ¿cómo yo podría elevar, aprovechando esto de aquí, cómo yo podría conseguir esta recta de carga? ¿Qué es lo que necesito hacer? Porque la tensión va a variar. ¿Qué debo cambiar para que yo pueda tener, por ejemplo, la corriente igual a 8, la corriente máxima, por la recta de carga? ¿Qué es lo que debería variar? La resistencia, ¿eh? ¿Qué es resistencia? Las dos resistencias de colector y emisor, ¿no? Disminuir. Si disminuyo, este valor va a ser más grande. Pues eso es claro, ¿sí? Entonces disminuye las dos resistencias de colector y emisor al mismo tiempo, en un valor más pequeño, y podemos comprobar, por ejemplo, RC que sea 1.2 kiloohmios, y vamos a suponer que R sea 0.5 kiloohmios. Con estos valores, ¿cuánto da la corriente colector? Sustituyendo aquí 20 dividido entre la suma de estos. Once coma siete miliamperes, sí. 11,7 miliamperes. Entonces, inclusive, esto corresponde, bueno, es solo como ejemplo, ¿sí? Fíjense que ha llegado a subir y con estos valores seguramente la tensión va a estar alrededor, posiblemente de 10 y esto esté alrededor de 5 más o menos, 5 miliamperes, perdón. Bien, esto hemos hecho realizando el método exacto que es el de Thevenin. aplicando el teorema de Thevenin. No sé si alguien ha revisado usando el método aproximado. Porque al inicio les había indicado este tipo de polarización. Para determinar los parámetros de polarización se puede utilizar el método exacto que es usando Thevenin-Norton, Thevenin más que todo. Y hay otro método que se llama el método aproximado.
¿Alguien ha revisado lo que es el método aproximado? ¿Alguien?
Bien, lo que hace este método es lo siguiente. Aquí está la corriente colector, aquí la corriente de emisor. Aquí vamos a llamar que hay una corriente I1. Aquí la corriente I2. Y aquí la corriente de base. ¿Sí? Bien, lo principal es que la corriente de emisor es igual a la corriente base más la corriente colector. Esto no cambia para todos los transistores. Lo que ahora tenemos es de que vamos a escribir de que la corriente I1 es igual a la corriente base más la corriente I2. Entonces, este método se asume que la corriente base va a ser aproximadamente 0. Y con esto tenemos que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Y con esto también, aquí vamos a llamar la tensión B sub B, bajo esta situación, tenemos que la tensión B sub B es nada más que la tensión de alimentación multiplicada por la resistencia R2 más dividido entre la resistencia R1 más la resistencia R2. Y con esto escribimos la ecuación de entrada, que corresponde a decir que la tensión en la base va a ser igual a la tensión base emisor más la tensión en el emisor, donde la tensión en el emisor es nada más que la corriente de emisor multiplicado por R sub B. Entonces, de aquí lo que calculamos y en la salida, la expresión corresponde a tensión de alimentación igual a la corriente colector por la resistencia de colector más la tensión colector emisor más la corriente de emisor, resistencia de emisor. Bien, de esta primera expresión calculamos la corriente de emisor. Es dato. Con esta corriente de emisor calculamos la corriente de base y de colector. Y con eso determinamos la corriente de colector de emisor. No sé si está claro. ¿Sí? Recuerden que la corriente de emisor es a beta veces más 1 la corriente de base. Como tenemos la corriente de emisor, podemos calcular la corriente de base, que va a ser la corriente de emisor dividido entre beta más 1. Y con esto calculamos la corriente colector, que va a ser igual a beta veces esta corriente de base.
Y con esto, sustituyen esta expresión, calculamos la tensión colector-emisor, que es lo que nos interesa. Bien, voy a pedirles que en base a estas expresiones gasten 10 minutos usando las mismas, los mismos parámetros de este ejemplo anterior para poder comparar estos mismos datos. Por favor, hagan los cálculos, pero usando lo que corresponde al método aproximado. Y el método aproximado es considerar inicialmente para el cálculo de decir que la corriente base es igual a aproximadamente cero. Voy a estar atento a cualquier pregunta que hagan.
Bien, ¿quién ha calculado los valores? ¿Qué son estos valores De calcular. principalmente y esto más? Un minuto. Ahora sí puedes dictarme. La tensión colector emisor. 11.23 volts. Corriente de base. 16.2 microamperes. Corriente colector. 1.94 miliamperes. Tensión colector. 10.53 volts. ¿Sí? Por eso se llama método aproximado. Si ustedes ven, las diferencias son casi mínimas. Aquí es 0.1 miliamper y aquí 0.2 microamperes. Entonces, cualquiera de los dos métodos ayuda a determinar estos parámetros. Bien, voy a ponerles un reto ahora. No sé si está claro en los dos métodos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, no habiendo preguntas, el reto es el siguiente. Bien, se dispone a un transistor que que tiene un beta de 150. Se dispone de una fuente de 12 voltios. Se pide que la tensión colector emisor sea igual a 6 voltios. Y que la corriente colector sea igual a 5 miliamperes. Con estos datos, utilizando alguno de los métodos, ya sea el aproximado o el exacto, calcular qué valor de resistencia R1 se debe colocar, qué valor de resistencia R2, qué valor de resistencia en el colector debemos conectar y qué valor de resistencia en el emisor debemos conectar. Esto es lo que realmente se tiene como base para poder encontrar los valores de la resistencia. Entonces, en un sistema se parte de eso. Tenemos la fuente de tensión, tenemos el transistor,
su ganancia y en función a la hoja de datos del transistor definimos la corriente colector que queremos que circule, generalmente no es muy elevado, y definimos que la tensión de base emisor también sea un determinado valor. En este caso está indicando que sea 6 voltios. Con estos datos debemos calcular estas resistencias a ser conectadas. Pues voy a pedirles que gasten 10 minutos, después voy a ir mostrándoles cómo se desarrolla. Y esto es lo que en realidad uno encara para ir al laboratorio y poder verificar después que realmente ese transistor con esos valores calculados pues esté dentro de esos valores que nosotros lleguemos a encontrar. No sé si está claro, si alguien tiene alguna pregunta en particular, estoy atento.
Bien, no sé si alguien ha logrado encontrar los valores de R1, RC y RE. ¿Alguien ha logrado encontrar? ¿Alguien? ¿Se escucha? ¿O se ha cortado mi internet? Escucha, Inge. Bien, voy a dejarle algunas situaciones que se requieren, pero el resto voy a pedir que ustedes busquen información. Lo que se requiere, más que todo en la malla de salida, es indicar la corriente de colector. Esto está en función a la hoja de datos y del transistor, que no sea muy grande la corriente colector, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, 5.000 amperes, eso se debe definir. Una vez definida esa, dice que la tensión colector, por eso les decía en la gráfica hecha, que esto más o menos está a la mitad es la mitad de la tensión de alimentación. Entonces ese es un dato que se considera a la hora de definir. Se dice que la tensión colector emisor debe ser la mitad de la tensión de alimentación. Ese es un dato. Y el otro dato dice que la tensión en el emisor debe ser el 10% de la tensión de entrada. Con estos parámetros, esto y esto se puede determinar tranquilamente. Para estos hay otros datos, eso busquen, hay varios caminos, este es uno, generalmente la mayoría utiliza esto, y hay varios caminos para determinar R1 y R2. Voy a dejar como tarea para cuando nos retornemos. Solo para quedar en lo que habíamos indicado, voy a yo escribir todo lo que iríamos a avanzar y voy a subir al grupo para que lo tengan. No es el afán, no es tarea, no es nada. Los que puedan leer bien y los que no, pues cuando regresemos vamos a retomar también esto. Esto es lo más importante. Con este tema, y una vez mostrado cómo se calculan esos parámetros, vamos a retomar esto cuando retornemos y continuar con el resto de lo que acabo de indicarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia antes de ir a almorzar. Inge, una pregunta. Adelante. La tensión emisor es el 10% de la tensión del colector Ig. ¿Es Sí, así sí, o...? de la alimentación, perdón. Ah, ya, gracias. De nada. Y que eso es general, ¿no ves? El 10%. Sí, sí. Ahora, puedo pasarles eso también, pero se van a olvidar, así que mejor que ustedes busquen y completen en estos días. Me recuerdo, yo también me voy a acordar que necesitamos. Entonces, es lo que sucede generalmente, no generalmente, es lo que se hace. La única información es el transistor escogido. Una vez el transistor escogido, debemos ver la hoja de datos para no sobrepasar los valores máximos y la tensión con la cual contamos para poder polarizar el transistor. Entonces, esto elegimos, una vez elegido, esto es para cualquier situación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, ingresé un poco tarde a la clase y quería saber si al final eso de la suspensión de clases era cierto o no, si tiene alguna información al respecto. ¿Puedes comentar más fuerte? Apenas escuché.
Sí, ingeniero, que ingresé un poco tarde a la clase de día y no sé si le preguntaron al inicio o algo si es que era cierto eso de la suspensión de clases por 2 semanas. Sí, es cierto, parece que a nivel Cochabamba vamos a entrar, pero eso habrá que esperar. Pero lo de la universidad es cierto. Entonces, lo que he indicado es de que yo voy a mandar las láminas, yo creo el lunes, y si puedo, el lunes, el tema que hubiéramos llegado a avanzar la otra semana. Entonces voy a ir mandándoles láminas para que sea de su conocimiento y los que tengan la oportunidad y no tienen nadie contagiado con la pandemia, pues pueden empezar a leer y ver. Y los que no, lo mejor, les deseo lo mejor que puedan dar solución a los casos que se tienen. Lo único que nos queda, jóvenes, es cuidarnos y de esa manera cuidar a nuestros papás y nuestros abuelitos en particular. Y también gente joven está empezando a contraer y tener problemas. Así que lo mejor que puedo decirles es tratar de no exagerar y ayudar en lo que se pueda. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, ingeniero, No se gracias. va a pasar clase, entonces, ¿qué? No, eso es de acuerdo a lo que han sacado en el Consejo Universitario. Es casi seguro, salvo que haya otra información adicional. Vamos a estar atentos a lo que suceda. Pero la próxima semana no vamos a tener clases de acuerdo a esa nota. Ingeniero, una consulta más. Teníamos que ir resolviendo el examen y no hemos podido porque esta clase estaba mal su internet y dijo que durante esta semana iba a ir resolviendo. ¿Será que nos puede enviar también la resolución del examen? Voy a intentar, pero si no, el primer día vamos a resolver. Ok, perfecto, gracias. Sí. De nada. Y disculpe, una sugerencia, no sé si se puede. Adelante, Ramiro. Eh, no nos podría dar algún trabajito o algo para mejorar la nota del primer parcial o algo así a los que no hicimos, digamos, bien. No, veremos qué pasa esto. No voy a poder porque en la nota del consejo dice textualmente sin dar trabajo, sin dar nada. Por eso lo único que estoy pidiendo es subirles las láminas y que puedan leer. Y regresando voy a retomar en base a esas láminas. Entonces hablaremos después de que pase todo esto, veremos cómo podríamos tomar esas acciones. Lo voy a considerar. Gracias, Inge, muchas gracias. ¿Verdad? Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, les deseo lo mejor en estos días. Traten de no exagerar y lo mejor es cuidarnos y siempre estar con barbijo ante cualquier situación. No habiendo más preguntas, les deseo lo mejor. Gracias por su asistencia. Hasta cuando reiniciemos las actividades académicas en la universidad. Cuídense hasta de aquí a 2 semanas. Gracias a todos ustedes. Gracias, Inge. Hasta luego, Hasta ingeniero. Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero.